Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de lo que ha ocurrido en Venezuela. Hay muchos comentarios que ya están en redes sociales, en foros, en chats de discusión y demás lugares en donde hay intercambio de ideas respecto a las reacciones, lecturas y apreciaciones que hay respecto a lo ocurrido con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El video nos muestra el momento en el que Maduro se está dirigiendo a su pueblo y de repente su mensaje es abruptamente cortado por lo que parece ser un dron. Algunas fuentes confirmaron después que el dron tenía cargas explosivas y que, la intención pudo haber sido matar al presidente. Esto obviamente lo dicen los medios de comunicación oficialistas del régimen de Maduro, quienes califican inclusive como un atentado lo que ocurrió en contra del mandatario. Es curioso porque usar la palabra atentado hace más grande una noticia o un evento que tal vez no lo sea. Recordemos que durante el régimen nazi hubo una gran cantidad de atentados en contra de Hitler, y una de las cosas que usaban para favorecer o para explicar la manera en que salía vivo de este tipo de acciones era decir que la divina providencia los había ayudado. No sé qué rumbo vaya a tomar respecto a la disposición de divinidad que haya intervenido durante la forma en que Maduro no sale dañado de ninguna manera después de este llamado ataque, pero sí otros puntos a resaltar. Cuando se habla de un atentado interno, los primeros que salen son las personas que conforman la oposición en Venezuela, y lo primero que dicen es que no puede tratarse de un atentado por parte de ellos porque, para empezar, ellos quieren vivo al presidente Nicolás Maduro para que pague todo lo que le ha hecho al pueblo de Venezuela. Ellos descartan la intención de dañar, de mutilar, de cesar con la vida de Nicolás Maduro, puesto que, muerto no cumpliría ninguna condena, no enfrentaría ningún proceso penal y tampoco, desde ese punto de vista, se enfrentaría contra las consecuencias y responsabilidades que debería tomar ante la gran crisis que se sufre en aquel país. Pero eso no es todo. Cuando se trata de empezar a especular con suposiciones, fue el mismo presidente de Bolivia, Evo Morales, quien tuiteó: en los últimos 12 meses, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, hizo 3 viajes a Latinoamérica para reunirse con al menos 8 presidentes a los que demandó apoyo para una intervención militar contra el hermano presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Esos son los aprestos golpistas del imperio. Aquí lo que Morales sugiere es que quizá haya sido una planeación por parte de Estados Unidos para atacar a Nicolás Maduro, cosa que es totalmente impensable. Una potencia militar como hay que reconocer que es Estados Unidos, no usaría mecanismos tan burdos para tratar de atacar a un presidente al que efectivamente en diversas ocasiones ha manifestado estar en contra de sus políticas, e inclusive quizás haber dado a entender que urgiría una intervención militar en Venezuela. Pero utilizar un dron casero con explosivos caseros con un altísimo grado de fallar no es el estilo de la nación que hasta este momento se considera una de las más poderosas del mundo. El escándalo es el rubro, es el rumbo que le gusta tomar a las administraciones estadounidenses, y esta sería una terrible excepción en caso de... no confirmamos que sea de Estados Unidos, es algo descartable totalmente. Y que tal vez una reflexión profunda por parte de algunas personas debería darles a entender que si Estados Unidos quisiera algo militarmente o políticamente en contra de Venezuela, su actuación sería directa y tal vez hasta certera. Entonces por ahí creo que no va el asunto.
Entonces, quedando así descartada un atentado interno dentro de los mismos opositores del país y un atentado tal vez externo por parte de naciones opositoras al régimen de Venezuela, como lo podría ser Estados Unidos, pues también podría quedar muy lejos de ser algo real. Quizás hay algunos otros intereses que no sean ni insurgentes ni intervencionistas, pero bueno, no va por ninguno de estos dos rubros. E inclusive en los próximos días, en cuanto más información vuelva a sacar, y a la que hay que estar muy pendiente tanto de lo que salga de la parte oficialista de Venezuela, porque seguramente ellos van a tratar de hacer ver que el problema es más grande de lo que quizás es. Cuando vemos la realidad de lo que ocurre, es muy burda la manera en que se intentó atacar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Lo que sí es preocupante en cuanto al mensaje externo que se envía es cómo actúa el ejército. Si bien el grupo de reacción que se encuentra cercano al presidente es bastante efectivo, es bastante rápido para proteger a su máximo líder, la reacción de las tropas es inconcebible. Una fuerza militar que respalda además a un personaje cuestionadísimo como lo es Nicolás Maduro, actuar con tanto miedo, desorganización, pánico, no es un buen mensaje para decirle al mundo: miren el ejército que tengo. Las fuerzas armadas generalmente deben mantener disciplina, calma, deben de tener estrategias de contingencia, de la cual no vimos nada y más bien vimos un alboroto humano, como si de civiles se tratara. Digo, a menos que se traten de civiles, no sea un ejército, sino simplemente civiles uniformados que fingen ser un ejército. Desde ese punto de vista, lo más preocupante de una posible intervención extranjera sería el descontrol que existió poco después de que empiezan a darse las detonaciones y la manera tan desorganizada en que rápidamente se rompen las filas dentro de instituciones que, si algo debería de caracterizarlos, es mantener el orden casi en cualquier situación. Siempre hay que estar pendientes. Quizá en algún momento Evo Morales no falle cuando dijo que podría haber algún intento de invasión en Venezuela. Y si algo de este ataque se le puede atribuir a Estados Unidos, quizá haya sido simplemente para tratar de ver qué harían las fuerzas del ejército en caso de cualquier contingencia. Si escaparon a una detonación de este tipo, ¿qué harían en contra de una invasión militar? Ese mensaje nos queda, ese mensaje es el que deberían corregir desde Venezuela, desde lo que refleja su ejército, porque así como actuaron, no se comunica mucha seguridad de quienes deberían ser los responsables de cuidar el régimen bolivariano que tanto pregona Nicolás Maduro. Aún así estaremos pendientes. Buenas tardes.